tenés que visual. Y obviamente, después de todo esto, nos dimos cuenta que no. Cae, por ahí es una verdad de progrullo lo que digo, pero en realidad necesitamos estas preguntas tan tontas en un momento de hacerlas para poder llegar a tener respuestas inmediatas y empezar a trabajar. ¿Y por qué ponía eso? Porque basábamos en esto, en las sensaciones, en las percepciones, cómo se sentía y cómo se percibía. Más allá que pueden llegar a ser conceptos estudiados y demás, o de alguna manera consensuados, pero tenía que ver con eso. ¿Cómo hacemos para desde el diseño generar propuestas que puedan llegar a ser leídas, que puedan ser interpretadas desde donde nosotros queremos que se interprete? Y entonces, una vez haciendo un trabajo, un amigo me dice, está todo bárbaro, pero con el braille en blanco, los ciegos somos nosotros. Y me pareció una frase interesante para robársela. Se me robó. Esto es braille. No, nada ya. Lo paso. Esto es braille, Mafalda. Eso es braille, exclusivamente braille. Esto es braille. Pero ¿qué pasaba con eso? A nosotros que veíamos lo único que hacíamos era rascar los dedos. Para otra cosa no servía, no sé que sepamos braille, y casi nadie sabe, la gente que sabe leer, que ve. Entonces decíamos, eso termina siendo, porque uno de los objetivos que tenemos en todo este trabajo es la no discriminación. Es decir, cómo hacemos para que convivir en una comunidad donde las diferencias sean cada vez menores. Uno de los conceptos que se trabaja desde la discapacidad es eliminar las barreras para que la persona con algún tipo de impedimento pueda ser lo más libre posible sin necesidad de recurrir a un tercero para poder lograr lo que quiere, es decir, la independencia. Eso de alguna manera, ese braille que es blanco, empieza a ser discriminativo. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a laburar desde otro lugar. Empezamos a trabajar desde los recursos compartidos, es decir, empezar a trabajar braille y tinta en un solo soporte. Algunas. ¿Cómo vamos? Las cosas que hicimos. Pasando, sí, no me roban ninguno porque lo único que tengo eso puede ser. Esto es. Acá hay algunos folletos más. Vamos para el caballo negro, pasando. Esto es la información que nos dan de piezas ya diseñadas, donde nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Le incluimos el braille. Una de las cosas que tiene el braille es, como les decía anteriormente, la cantidad de espacio que ocupa. Para que se den una idea, más o menos cuerpo 26, el signo generador de braille. Imagínense un cuerpo 2 o cuerpo 26. Imagínense que el braille tiene distancia mecánica, no es óptica, es decir, no hay compensación de espacios. Imagínense que se trabaja con hojas de no menos de 120 gramos. Imagínense que trabajar frente y dorso también ocupa más espacio. En síntesis, más o menos impresión en braille ocupa entre 3,5 veces, 4 veces más espacio que una impresión común en cuerpo 12, que es más o menos lo que entre 10 y 12 más o menos lo que se ocupa. ¿Esto qué es lo que genera? Que las piezas que se intervienen, hay que reducir la información, porque no hay más que este soporte. ¿Y también se elabora sobre una sola cara o no? No, frente a dos. ¿Pero la otra no está por bajo relieve? No, mira. Yo recién estaba viendo. Sí, era el paso uno que ¿No? No, este sí tiene. Frente y dorso. Ah, Ese claro, es yo solo no sé, relieve. claro, yo también. Ese es solo lado. Ese tiene frente y dorso. No, las máquinas ahora imprimen frente y dorso. Mecánicamente, ¿cómo es que se hace el braille para que no, del otro lado no deje...? Las impresoras, por lo menos las que tenemos nosotros, trabajan con 6 motores y tienen los pulsones macho y hembra, donde trabajan entre líneas. Tenés 2 puntos acá y el del otro lado te lo ponen en medio. ¿Me explico?
Entonces va golpeando y aparte es simultáneo el frente y dorso. Entonces entra la hoja y va a atacar eso, no me trae porque ese es impacto. Pero sí, va pegando frente y dorso y te va haciendo el frente y dorso. Entonces, ¿qué pasa? En los que ya están impresos hay que hacer una relectura y hacer una síntesis porque es imposible. Entonces pasa la otra. Estos son ejemplos de la provincia de San Juan, que en su momento se quiso hacer para. Pero bueno, sí. Quiso hacer para turismo y quiso promocionar la provincia como una de las primeras provincias donde promocionaba el turismo con braille. Me pareció bárbaro, porque más allá que se sepa o no se sepa, no es lo mismo tenerlo que no tenerlo. ¿Una sola letra? No, son combinatorias. Son combinatorias. La A es un solo punto, la B son 2 puntos, la L son 3 puntos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero por eso digo, si vos escribís uno o punto completo, no se puede hacer combinación de palabras. Es un abecedario no musicalario. Eso. Sí, La voz puede significar, yo no sé. No, es un sistema. La voz tiene su correlato en el mundo y no se repite con ninguna otra. Entonces empezamos, bueno, esto también lo mismo pasa, se interviene, se hace una síntesis de la información y se escribe en braille. O si no, se lo rediseña. ¿Qué significa? La pieza que se toma, se rediseña y surge esto, por ejemplo. Este libro era un libro de 12 por 12 aproximadamente. Fíjense, fíjense el tamaño que adquiere en un 12 por 12 llevarlo a braille. ¿Por qué? Porque es un libro de cuentos donde no se modificó el contenido y por lo tanto se respetó lo que es la imagen y todo lo que tenía en texto, pero no se pudo respetar el formato. Se multiplicó por 4. Por 4. Con todo lo que significa, obviamente ustedes acá en tecnología tienen re claro los costos. Sergio, pero ahí, por ejemplo, se imprime la parte offset, Sí. después se pasa por las máquinas de braille y después se encuaderna. Sí. Claro. Ah, qué delirio. Sí. ¿Y el encuadernado no afecta a los puntitos hacia arriba, digamos, no los, como que los aplasta? Esa constitución es la única en Argentina que se hizo. Hicimos la de la Argentina y la de la provincia de Buenos Aires. Hoy están jurando todos los diputados y senadores con la constitución que hicimos nosotros. ¿Sí? Si buscan fotos, hay una constitución de como interesa nada más que hizo provincia de Buenos Aires, lo que están jurando. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, si la constitución es un compendio de buenos derechos y de inclusión, el objeto tiene que ser así. Claro. Es decir, hay constituciones que Claro. son solamente en aire. Claro. Es decir, el objeto tiene que hablar por sí, de por sí. Bueno, hicimos eso y bueno, ahí viste que no se aplasta. Sí, igual, claro, tiene una compensación. acá. No, lo que tiene no es compensación, lo que tiene es que las hojas fueron más cortas y hubo que ponerle para poder encuadernarlo. Ah, No, es eso. No, porque para que te des una idea, son 0,5 milímetros la altura del punto braille. Y ahí estamos hablando de una hoja de 120 gramos, será 0,3, como 0,3 milímetros. Entonces decíamos, rediseñar la pieza. Y ahí sí empezamos a trabajar exclusivamente en el diseño. Y ahí sí empezamos a trabajar desde otro lugar. Porque imagínense, donde tenemos, porque una de las cosas que nosotros siempre decimos, donde empieza tinta tiene que empezar braille y donde termina tinta tiene que terminar braille. Por lo tanto, no tiene que quedar nada en blanco. Entonces hay que ocupar espacio. Esa ocupación de espacio es un trabajo exclusivo de diseño. Cómo se rediseña, cómo se diseña una pieza para que sea lo más completa posible. Y a partir de la y por otro lado, bueno, voy a pasar y si no, se trabaja desde esta interviniendo
las publicaciones. Esto es, se imprime braille en un autoadhesivo transparente y se lo pega y se sigue leyendo la tinta sobre piezas que ya están diseñadas, sobre piezas que no se pueden desarmar, pero te dicen, che, mirá, pero podés ir, vamos. Tiene sus limitaciones. Por ejemplo, van a ver que tiene que ver con el espesor del plastificado. Ese plastificado que está trabajando es más fino que el otro que están viendo ahí. Entonces se levanta un poco más, se levanta un poco menos, pero en realidad termina funcionando. Más aún todavía en libros que son para chicos, porque tiene poco texto. Entonces sí se puede trabajar con los espacios. Y a partir de ahí uno puede trabajar con las planchas de braille de autoadhesivas. Y otra de las cosas que empezamos a trabajar son los mapas ápticos. ¿Alguna vez escuchó alguien mapas ápticos? ¿Mapas cómo? Ápticos. Son los que tienen diferentes texturas en cada parte, ¿no? Textura, tamaños y alturas. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Se puede, empezamos con la biblioteca, hicimos este mapa. Fíjense que tiene de distintas alturas las paredes, tiene un recorrido donde tiene referencias, las referencias están en braille, en tinta, tiene un QR donde si escanean, acá no se va a poder, pero bueno, si escanean empieza a contar las referencias, una bienvenida y demás. En este QR también hay una lengua de señas, donde las personas sordas pueden llegar a también entenderlo. Tiene un subtitulado donde también se puede leer y a su vez tiene una introducción. Todo en esto, ¿para qué? Para que y también tiene una referencia en braille para que las personas puedan cercar y levantar toda la información. Estos mapas hoy por hoy estamos trabajando bastante, dan nomás. Tal es así, esto está bastante bonito. Son los ex centros de detención de la dictadura. Estamos trabajando con la Subsecretaría de Derechos Humanos porque se parte que el acceso a la información es un derecho humano y por lo tanto se tiene que ampliar las posibilidades de acceso a esa información. A partir de ahí empezamos a trabajar, que inauguramos ahora este sábado con el programa de Derecho de Cárcel en Banfield. Se inaugura todo el espacio, espacio, intervenido en sistema braille, en audio, en pictogramas para personas con el espectro autista. Y esto tiene diferentes, vamos a más o menos respondiendo a tu pregunta, tiene diferentes alturas las paredes, porque tiene que ver, las paredes con mayor altura son las que pueden recorrer las personas y las de menor altura son las que son administrativas. Pero no dejamos, más allá que tenga una función, no dejamos de ver que tiene que ser lindo, tiene que tener una característica. Es como los libros tienen que ser braille, sí, pero porque las personas que lo ven tienen que ser feos, no. Porque, a ver, en lo que tiene que ver con los libros para chicos, los compran los padres para los chicos. En el mercado, obviamente el padre va a elegir, tiene braille, tiene braille, ¿cuál es el más lindo? Es la cuestión exclusivamente de cómo competimos. Y obviamente ahí está el diseño, no hay con qué dar, ¿cómo hacemos? Y bueno, acá empezamos a ver lo mismo que el anterior, le dicen, me pone G, pero tiene color, sí, pero esto funciona para todas las personas. Una buena pregunta, Sí. recién hablaba de que las paredes con más relieve son las que son recorribles y demás. ¿Eso está como sistematizado o porque cuando se crea una nueva estrategia de comunicación, como en este caso es esto, ¿cómo le transmitís ese conocimiento o esa información a la persona no evidente para que entienda que las paredes más altas son las que se recorren y las más bajas las que no, o al menos las que no vale bien? Mira, ¿cómo te llamas? Florencia, mira Florencia. Estamos haciendo algunas cosas, estamos haciendo. La verdad que algunas cosas. Estamos haciendo escuela, no, estamos implementándolas. No, hay algunas cosas que están normalizadas y otras no. Entonces apelamos a que antes de leer haya alguien que le diga cómo se leen esos mapas. Hay algunas cosas sí están normalizadas que ahora vamos a ver, otras no. Por eso digo que hay mucho como para explorar, mucho para trabajar, mucho como para
empezar a incursionar. ¿Y no podría tener referencias al lado en braille para que la persona... Acá, todo esto es referencia en braille. Ah, No, todo. entonces esto- así entiende... Sí, no, pero ella me decía, no, hay una cosa que... Cómo entender la lectura, no del texto, sino del plan del mapa. Si bien Claro, pero seguramente eso puede lo estar explica también en ahí. braille, igualmente es como... Y también como le transmitís a otras entidades que quieran empezar a utilizar estos sistemas, digo, cómo se empieza a crear